Socreto, el Laboratorio del Concreto, Noticreto del Instituto del Concreto, los saludamos. En el mes que ya cumplimos de aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19, hemos realizado 8 videoconferencias y llegado a más de 4.200 personas con nuestro programa Contenido Técnico y de Actualidad. En este momento tenemos ya más de 300 personas conectadas para esta sesión. Agradecemos a Argos el patrocinio de la conferencia de hoy. Los invito a ver un corto video de promocional de ellos. En Argos aplicamos toda nuestra experiencia en el mundo de la construcción para poner en manos de los expertos las mejores soluciones para sus proyectos. Por eso desarrollamos el cemento industrial. Un cemento capaz de alcanzar las más altas resistencias en tan solo 12 horas para que tus procesos productivos de prefabricados y tus proyectos de construcción avancen con mayor rapidez y confianza. Esto lo convierte en la mejor solución para la producción de prefabricados de pequeño, mediano y gran formato. También en la elaboración de concretos para construcción de sistemas industrializados. Y especialmente para los proyectos de construcción que requieran concretos con requerimientos de altas prestaciones iniciales. Disponible a granel. Así tienes a tu alcance la mejor solución de Argos para concretos, la solución de los expertos. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Agradecemos también el apoyo de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar el Salitre, la CAR y el Banco Mundial. Vamos a tener en pantalla un video de lo que fue el deslizado de uno de los tanques en la planta de tratamiento. Fueron 60 horas de suministro continuo y vamos a verlo en un minuto. Para quienes nos acompañan por primera vez, somos Asocreto, la Asociación Colombiana de Productores de Cemento y Concreto. Llevamos 35 años promoviendo el buen uso del concreto, actualizando al sector de la construcción en la tecnología del concreto y propendiendo por la buena imagen de la industria concretera en el país. Por favor, tómense un minuto para leer una nota que se encuentra en pantalla. Es de interés para todos. Desde 1995, Asocreto tiene al servicio del sector de la construcción el Laboratorio del Concreto, con un portafolio de más de 200 ensayos de materiales y patología para infraestructura y edificaciones y con 30 ensayos acreditados con ACA. La información de contacto se encuentra en la pantalla o pueden acceder a través de nuestra página web.
La revista Noticreto es nuestra publicación bimestral con información técnica del concreto en todas sus aplicaciones. Suscripciones y renovaciones a través de la página web www.asocreto.org.co. Se encuentra en preventa a un precio especial la tercera edición del Manual Práctico de Supervisión de Estructuras en Concreto actualizado con el ACI 31819 del ingeniero Jorge Orjuela. Ventas a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Vamos a dar comienzo al foro Mitos y Malentendidos de la Supervisión Técnica. Sus preguntas y comentarios sobre temas técnicos deben realizarlos por la herramienta de preguntas y respuestas Q&A en su pantalla. Por favor, no usen el chat porque no van a quedar registradas estas preguntas. Hoy tenemos como invitados un panel de ingenieros especialistas en el tema. Tendremos a Sandra Reina Guerra, directora del Laboratorio del Concreto, profesional con 28 años de experiencia en control de calidad y sistemas de gestión. Carlos Varela, vicepresidente técnico de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLA. Camilo Barrero, gerente de Barrero Estudio Estructural. Jorge Orjuela, director ejecutivo del Servicio Integral de Ingeniería, autor del Manual Técnico de Supervisión de Estructuras de Concreto. José Joaquín Álvarez, coordinador de Ingeniería de la Curaduría Urbana número 3 de Bogotá, y Juan Gabriel Carreño, gerente de Equipos y Servicios, director de la actualización del título y Supervisión Técnica de la próxima NSR. Como moderador y conductor del foro nos acompaña el ingeniero Diego Jaramillo, gerente técnico de Asocreto. Un saludo para nuestros panelistas, bienvenidos al foro y bienvenido Diego, tienes la palabra. Claudia, muchas gracias. ¿Sí me estás escuchando? Sí. Sí, Diego, se escucha perfecto. Bueno, buenos días para todos. Buenos días a nuestros panelistas expertos en este tema de supervisión técnica. Este es el remate de este ciclo de conferencias que tuvimos sobre supervisión técnica, en los cuales se abordaron pues, muchos de los temas de interés sobre este tema, que es un tema bastante usual, bastante utilizado, pero también bastante incomprendido. Entonces, contamos con un panel de expertos de lujo, diría yo, que nos va a ayudar a resolver muchas de las inquietudes y malentendidos que se han tenido en los últimos años en este tema de la supervisión técnica. Nosotros en unas reuniones previas tratamos de identificar algunos de los mitos más usuales que se presentan en el sector en este tema de supervisión técnica. Identificamos 10 mitos. De estos 10 mitos se van a presentar en este momento. Algunos, digamos, de los expertos van a abordar estos mitos. Lo van a describir, van a comentar cuál es su apreciación general sobre el mito, por qué se presenta y cuál es, digamos, el entendimiento que se debería tener sobre este tema. Y posteriormente, pues vamos a darle la palabra a alguno de nuestros panelistas para que complemente o controvierta, si es el caso, y comente sobre ese mito. Vamos a tener 1 hora y media de foro. Tenemos 10 mitos, trataremos, digamos, de evacuarlos en el tiempo estimado para cada uno de ellos. Claudia nos va a dar una alerta sobre los tiempos para tratar de cumplir eso. Pero yo pienso que pues, el objetivo principal de hoy es tratar de transmitirles a ustedes esos mitos y darle la información más adecuada para poderlos resolver y para poderlos clarificar. Entonces, sin más preámbulos, entremos a esos mitos y vamos resolviendo cada uno de ellos a través de nuestros expertos en este foro. Claudia comentaba que hay un botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la plataforma. Ustedes pueden, a través de esa herramienta, pueden aportar ideas, pueden comentar sobre el mito, pueden hacer preguntas y posteriormente a este foro, pues vamos a tratar de resolver, de agradecer los comentarios y tenerlos en cuenta para todas estas actividades que se están desarrollando en este momento. Entonces, vamos a desarrollar el primer mito, que tiene que ver sobre el espíritu general de la norma, si es una camisa de fuerza o si es algo que pues, puede interpretar. La explicación de este mito estará a cargo del ingeniero Jorge Orjuela. Jorge, buenos días. Buenos días para todos.
Muchas gracias a Socreto, a Argos, por invitarnos a departir este ratico pensando un poco más en nuestro reglamento. De cierta manera podríamos decir que nuestro reglamento que llamamos NSR 10, yo lo llamo NSR 17. 17 porque finalmente esta versión naranja está actualizada con decretos y resolución de reglamentos, leyes que abarcan hasta el 2017. Sigue llamándose NSR 10, pero su vigencia es 2017, o sea, no estamos 10 años atrás, sino estamos solo 3 años atrás. Es la realidad como yo lo siento. Aparte del NSR, que de cierta manera lo que presenta son unos requisitos mínimos, y resaltamos mínimos, para garantizar salvaguardar la vida humana. Ese es el principio general del reglamento. Y eso no lo podemos olvidar. Salvaguardar la vida humana, y son los requisitos mínimos con los cuales deberíamos estar mirando. Es una normativa de tipo sismo resistente, y entonces pues está todo lo que tiene que ver con diseño estructural en todas las estructuras posibles. Se trata de edificaciones ocupadas por personas. No está aquí otra cosa, no hay puentes, no hay ninguna de esas cosas de infraestructura. Edificaciones cuyo fin principal es ser ocupadas por personas. Y como tal, es un reglamento que tiene que irse, que sigue madurando y seguirá madurando toda la vida, y tendrá actualizaciones periódicas que dependen de qué hemos aprendido en el mundo con los sismos, qué hemos aprendido y dónde hemos ido fallando. Sin duda alguna, cada vez que uno mira la actualización se da cuenta es que estábamos teniendo problema en tal cosa, o estábamos malinterpretando tal cosa, y por eso sale un nuevo reglamento. La nueva NSR, según como yo lo siento, se va a demorar algo parecido como 2 años, algo más de pronto. Luego, adquirir esta norma no es una cosa que vamos a botar a la caneca dentro de 8 días, sino por allá más adelante de 2 años tal vez. Entonces yo sí los invito a que la tengan, la miren, la lean, la rayen, la estudien. Es realmente interesante cuando uno lo toma como un documento de consulta juicioso, y yo la rayo y la tengo resaltada en diferentes colores según sea el tema. Algo de supervisión, algo de diseño, algo de color rojo, en color amarillo, de todas las formas. Y creo, después de haber conocido algunos reglamentos en el mundo, no muchos tampoco, pero sí algunos por mi trabajo o por invitaciones que me hacen a un congreso aquí y allá, trato de mirar los reglamentos de cada país donde voy a dictar una charla o algo así, o de los países donde me toca por alguna razón tener una obra, como la Embajada de Francia, por decir algo. Me ha hecho mirar muchos reglamentos en el mundo, y yo creo que el nuestro es de los mejores reglamentos que tenemos. No es el único, obviamente. Hay más de 1000 decretos. José Joaquín es el que sabe cuántos son. 1000 decretos o más de 1000 decretos y leyes que complementan el NSR. Como complemento de la norma, o por encima de la norma, no sé cómo decirlo realmente, hay algo que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado, y es el buen criterio y las buenas prácticas de diseño y construcción. A veces porque no está en el reglamento, o porque el reglamento no lo prohíbe, o porque el reglamento sí dice, nos ceñimos demasiado al reglamento y no dejamos progresar la cosa. El otro punto que yo siento importante del reglamento es la ética profesional que no está en el reglamento, que no se puede leer en un documento que nace en la cuna, en la casa. La ética, la moral y la honestidad. La honestidad para aplicar el reglamento. Y últimamente he añadido una palabrita adicional, y es la humildad. La humildad cuando nos revisan. La humildad cuando tenemos un criterio errado y alguien nos llama la atención. Esto que tiene el reglamento con
supervisión técnica y con la revisión de diseños, se vuelve de cierta manera algo antipático por todos los lados. Entonces el supervisor es el antipático de la obra y el revisor el antipático del diseño, y eso no puede ser así. Esto es un equipo de trabajo que expresa su criterio y que vamos para adelante para lograr, obviamente, estructuras cada vez más seguras. Eso era mi exposición. Perfecto, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Juan Gabriel, de pronto comentar algo sobre este mito. Yo quisiera agregar una cosa muy buena a lo que dice Jorge, que la norma también establece que estos mínimos son inmodificables. O sea, yo no puedo irme a otro código de otro país para buscar otros mínimos. Yo quisiera agregar tal vez algo para complementar lo que dice Jorge, ¿no? En la evolución de los reglamentos desde la del 84, la 98 y la 2010, en los cuales he tenido la fortuna de participar, sí ha habido una evolución en el sentido de que en principio se protegía la vida de los habitantes de la edificación, pero paulatinamente también ha ido protegiendo también el patrimonio. ¿En qué sentido? De que al reducir los límites de la deriva, eso está directamente relacionado con el patrimonio, con el daño de elementos no estructurales básicamente y con el daño a la estructura. Entonces, pues esa ha sido como una evolución también del reglamento en ese sentido. Perfecto. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Juan Gabriel. Para comentarles que en este momento tenemos más de 500 personas ya conectadas asistiendo a este foro. ¿Te parece, Pilar? Pasamos al siguiente mito. Tiene que ver sobre el tema de las áreas comunes, si esas áreas comunes están exentas de la supervisión técnica independiente y del certificado técnico de ocupación. Y la persona que nos va a aclarar un poco sobre ese tema es el ingeniero José Joaquín Álvarez de la Curaduría 3. José Joaquín, bienvenido. Buenos días, gracias. En esto a veces hay múltiples interpretaciones. La regla general de la ley 1796 y sus decretos reglamentarios es que un proyecto que en conjunto tenga más de 2.000 metros cuadrados, así cada edificio tenga menos, requiere supervisión técnica independiente y el certificado técnico. La expedición del certificado se hará una vez finalizada cada edificación, cada estructura, y quedará en el folio matriz del proyecto. De ahí, esa inscripción se deriva a cada uno de los folios. Se requiere para la escrituración de los apartamentos, eso me lo va a pedir el notario, y la entrega final de las zonas comunes. Estas normas también establecen que yo puedo expedir un certificado técnico por cada unidad estructural independiente. Y aquí pongo un ejemplo. En las zonas comunes, un proyecto de 2 torres y un salón comunal, las zonas comunes de la torre 1 obviamente harán parte de la supervisión técnica independiente y del certificado técnico de ocupación de esa torre para poder escriturar y ocupar los apartamentos de esa torre. Entonces, la torre 1 va a tener una zona privada que es la de color azul y unas zonas comunes que son los corredores, el ascensor, la misma estructura es un elemento común como tal. Luego me voy a la torre 2, se podrá ejecutar también de manera independiente o en una etapa posterior, es el certificado técnico de ocupación 2. Ese certificado también irá en el folio matriz y se derivará a los folios independientes. Digamos, acá hay una cosa importante. Los bienes privados quedan en sus folios de matrícula individual, mientras que las zonas comunes, tanto de la torre 1, de la torre 2 o del salón comunal, van a quedar en el folio matriz. Entonces, en este ejemplo, yo voy a tener 3 certificados técnicos de ocupación para un proyecto, en el folio matriz van a quedar esos 3 certificados, pero ya en el folio individual del apartamento de la torre 1 se hará referencia al certificado técnico 1,
el apartamento de la Torre 2 al certificado técnico 2 y el salón comunal propiamente quedará en el certificado técnico de ocupación 3. Entonces, es importante saber que yo puedo tener varios certificados de ocupación y la respuesta general al mito es: las zonas comunes sí hacen parte de la supervisión y sí requieren certificado técnico de ocupación. ¿Quién me va a pedir ese certificado técnico de ocupación? Me lo puede pedir o el inspector de policía o la administración para cuando vaya a recibir las zonas comunes. Perfecto, José Joaquín. ¿Alguien tiene algún comentario adicional sobre este tema de las áreas comunes? Bueno, yo creo que quedó bastante claro el tema y vamos a nuestro mito número 3. Tiene que ver sobre el seguro decenal que se está planteando y la concurrencia de seguros, porque en las obras aparecen una gran cantidad de seguros adicionales que se deben tomar. Entonces, para resolver este tema tenemos conectado a Carlos Varela de FASECOLDA y nos va a hablar sobre este mito. Carlos, adelante. Bueno, buenos días a todos, buenos días a Jorge, al doctor Álvarez, a algunos de ustedes he tenido la oportunidad de compartir otros foros. Bueno, a ver si logro responder la pregunta de la siguiente manera. Primero hay que entender a qué significa concurrencia de seguros, ¿sí? Y no quisiera entrar en los términos de los aseguradores que son tan áridos, los términos técnicos. Cuando uno habla de estos temas termina siendo muy árido, entonces voy a tratar de decirlo de la manera más coloquial posible, pero solo con el ánimo de ser lo más claro y lo más, digamos, que la gente que no entiende estos temas lo pueda captar la idea. Y lo voy a hacer con este ejemplo. Cuando pasaban estos temas después de Space hubo algunas edificaciones que se empezaron a encontrar fallas sobre ellas y la gente nos decía: ¿por qué el seguro de bienes comunes, que es obligatorio, no cubre este riesgo? Ahí están pintadas las aseguradoras. Eso, ahí están pintadas las aseguradoras y siempre lo ponen al final, ¿no? ¿Por qué el seguro de incendio y terremoto no cubre el tema de ruina o amenaza de ruina? Y bueno, así hay una serie de manifestaciones. Entonces, la respuesta a esa pregunta, digamos, hay dos tipos de respuesta. Y yo creo que la segunda vale la pena ponerla. Entonces, la primera es una razón técnica. Es la razón odiosa, la menos conocida, pero es la técnica. Así como hay una técnica para el diseño, hay una técnica para la construcción, hay una técnica de seguros. Los riesgos que se cubren, por ejemplo, en los seguros que podrían sentirse que son concurrentes, como el seguro del hogar o el seguro hipotecario o el seguro de bienes comunes, ahí hay una multiplicidad de riesgos, pero realmente el que podría generar ruina o amenaza de ruina a la edificación son, digamos, estos dos que ustedes ven allí: incendio y terremoto. ¿Sí? Fundamental, puede haber otros, pero digamos son los más grandes. Esos seguros se tarifan para cubrir esos riesgos. Esos riesgos tienen una forma de analizarse, una manera de actuarial de poder establecer cuál es la prima. La prima, que es el costo del seguro, responde a una cosa que se llama la prima pura de riesgo, que es el riesgo que se transfiere, la característica de ese riesgo, más otros elementos como los costos de intermediación, los costos de comercialización y si hay alguna utilidad que quiera la compañía lo pondrá allí. Pero fundamentalmente es la prima pura. Entonces, decir que algo que tiene un vicio inherente va a ser cubierto por, que es lo que fundamentalmente cubre el seguro decenal, es el vicio inherente. Es un riesgo completamente diferente al riesgo de terremoto, pues desde el punto de vista de los seguros completamente, digamos, inaceptable. No se puede, porque la tarifa va en una dirección completamente diferente. Esa es la primera razón y es la razón más poderosa realmente al final desde el punto de vista de los seguros. ¿Sí? Es como pretender, voy a hacer una caricatura, pero tiene la misma significado, digamos, tiene el mismo significado. Es como pretender que con tu seguro de vehículos te cubran el seguro de vida.
No tiene ningún sentido. Aquí es más difícil entender ese concepto porque está concurriendo, digamos, los seguros se aplican, no concurren, aplican sobre la misma estructura. La gente no lo entiende de manera clara. Entonces, hay una razón técnica supremamente poderosa y tiene que ver con que la naturaleza del riesgo que se transfiere a la compañía de seguros, una es terremoto, otra es incendio, las que están en estos seguros de hogar, hipotecarios y bienes comunes, y otra muy diferente es la que se quiere hacer con el seguro decenal. Hay una segunda razón, que no es una razón, digamos, desde el punto de vista del sector asegurador, pero que es absolutamente clara desde el punto de vista del espíritu de la norma. Y es que lo que quiere la norma es tener un garante. Y lo hablábamos la otra vez en la presentación. Lo que quiere al final la norma es decir, señor constructor, señor enajenador, usted que es responsable, que usted tiene que responder por los perjuicios que le cause al propietario, por los defectos en el diseño, en la construcción, en los materiales, en todo esto, lo que cubre el seguro decenal, usted no solamente va a ser responsable, porque la ley así lo ha dicho desde el siglo pasado, sino que usted me tiene que crear una garantía real. Y esa garantía real esa garantía, en el caso del seguro decenal, es el seguro, ¿sí? Entonces, digamos, y allí cambian todos los protagonistas. En el seguro del hogar, quien adquiere la póliza es el propietario para proteger su hogar, sus contenidos y si se quiere, la estructura, contra unos riesgos que se llaman incendio y terremoto, ya hablamos de eso. Pero acá, el que adquiere el seguro es el tomador o el enajenador para proteger al propietario en caso de que haya no un incendio ni un terremoto, que no es el riesgo que se está transfiriendo, sino un vicio inherente de la obra producido por malos diseños y malos materiales. Quien paga el seguro, quien es el tomador del seguro, es el enajenador y el tomador. Alguien me dirá, pues que al final esos costos se van a transferir directamente o a través del propietario. Seguramente parte lo harán. Pero realmente la filosofía que hay detrás de la cobertura es poder tener una garantía real y ahí, como lo decíamos en la exposición anterior, una cosa virtuosísima, y es que ya no hay un señor constructor o enajenador solo que esté enfrentando los riesgos de la obra, sino que tiene al garante que desde el principio de la obra lo acompaña para que en efecto esos riesgos, esos vicios no se presenten o se minimicen, ¿sí? Y no tengamos que acudir a la póliza en el futuro. Pero si llegase a producirse el riesgo, pues obviamente se gestará de esa manera. Espero que con esto haber podido contestar la pregunta de si hay concurrencia o no, y en efecto la respuesta es no hay concurrencia. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Pues tenemos una inquietud. ¿Ese seguro decenal ya se está vendiendo, ya se está ofreciendo por parte de las aseguradoras y es adquirible? Hay compañías de seguros que lo están comercializando bajo bases estrictamente voluntarias, es decir, la persona, el constructor o enajenador que quiera acercarse a una compañía de seguros a comprarlo, lo puede adquirir. No todas las compañías lo tienen habilitado. Tengo entendido que hay 3 compañías, sino 4, y les ruego me disculpen, no tengo exactamente el número, pero sé que al menos hay 2. Y tengo entendido que antes de que arrancara toda esta coyuntura, había una tercera que ya estaba con clausulados listos, pero de nuevo hay que repetirlo, bajo bases voluntarias y con coberturas que no necesariamente se apegan exactamente al tema normativo, porque pues ahí hay unas negociaciones que se pueden hacer entre el constructor y el enajenador, pero digamos tienen el espíritu de ser decenal, es decir, cubre 10 años, son irrevocables, es decir, una vez se da el seguro ya pueden, digamos, ninguna de las partes puede cancelarlo, de pago anticipado y con características muy similares a lo que sería el seguro decenal que está establecido en la norma. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Diego, yo quisiera hacer una preguntita a Carlos. Sí. ¿Cómo no? Carlos, es una pregunta muy frecuente que nos hacen a nosotros, sobre todo por el tema de las exclusiones del seguro decenal. Y recurriendo a tu ejemplo del Space, supongamos que ese proyecto hubiera tenido seguro decenal y hay un terremoto chiquitico y se cae el edificio y se demuestra
que hubo errores. ¿Cómo operan, digamos, esas coberturas? A ver si te entiendo la pregunta. Vamos a suponer, pongámoslo más general, vamos a suponer que una edificación, que es el susto que todos tenemos, ¿no? Que tenemos en este momento una edificación que fue diseñada y o construida sin cumplir las normas sismorresistentes, pero ahí está, bien bonita, bien pintadita, súper bonita, todo el mundo le encanta esa, pero si le hiciéramos una revisión, no pasaría, ¿sí? No aguanta ni el 10% del sismo de diseño, pero ahí está, no la pasa, ahí está, divina. Y vamos a suponer que esa edificación tiene seguro decenal. Si esa edificación en el transcurso de los 10 años presenta algún tipo de ruina o amenaza de ruina sin que haya terremoto en ASIS, ella solita paga el seguro decenal inmediatamente, ¿sí? Ahora, en el ejemplo que tú estás mencionando, sí te lo comprendo, esa misma edificación llega a un sismo muy pequeño y como está mal construida o mal diseñada, pues colapsa o amenaza ruina. El hecho generador allí es el terremoto, paga el seguro de terremoto, ¿sí? Ese me parece que es como el punto. Ahora, ojo con el seguro decenal. El seguro decenal no es un seguro de responsabilidad civil. El seguro decenal se gesta el daño. Cuando aparece el daño es que paga paga el seguro. Ese es como el punto. No sé si respondí tu pregunta. Listo. Quisiera intervenir un momentico, si se puede, Diego. Muy cortico porque ya estamos un poquito corto de tiempo, digamos. ¿Quién me habla? Okay. ¿Quién me habla? Sí, simplemente es puntualizar en lo siguiente. El que expide el seguro, obviamente lo que quiere es disminuir su riesgo, porque pues para eso está trabajando, ¿sí? Y el riesgo, ¿de dónde le llega? En un seguro decenal le llega de una mala construcción, de unos materiales deficientes o de un mal diseño. ¿Quién queda ahí como garante ante el que expide el seguro decenal? El supervisor técnico, que es el que está garantizando el cumplimiento de planos, ¿sí? la adecuada colocación de los materiales y la calidad misma de los materiales. Entonces, quería como simplemente puntualizar el papel del supervisor técnico ahí en ese seguro decenal. Gracias. Bueno, Juan Gabriel, muchas gracias. Si te parece, Pilar, pasamos al mito número 4, que está relacionado con los laboratorios que realizan ensayos de materiales en las obras. Si esos laboratorios deben cumplir requisitos o realmente pues es libre, digamos, selección independiente de los requisitos, o si hay unos que deben cumplir esos laboratorios. Entonces tenemos para hablarnos sobre este mito, sobre este tema, a la ingeniera Sandra Reina Guerra. Ella es la directora del Laboratorio del Concreto, persona con mucha experiencia. Sandra, adelante. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, bienvenidos a los panelistas. Gracias por ir aportando a las inquietudes y nos va mostrando que todas están relacionadas. ¿Qué hace un laboratorio de control? Pilar, ¿me regalas la siguiente slide, por favor? Un laboratorio de control no es sino el mecanismo, la manera como nosotros tenemos para qué, para garantizar la vida, como se ha dicho, para garantizar los bienes o propiedades, para verificar la buena ejecución de los diseños, porque el diseño es un esquema matemático que nos permite llegar a un resultado, pero ese resultado se da sí, solo sí, esas premisas en el diseño con relación a las calidades de los materiales y con relación a la manera como deben ser manejados cada uno de ellos para garantizar no solamente la estabilidad de la estructura, sino también la durabilidad de la misma, y que es responsabilidad del diseñador dejar expresada en sus planos para que la ejecución de obra sea correctamente hecha. El otro aliado que tenemos, además de esa información de diseño, es la información de corroboración de la ejecución de ese diseño. Y eso no lo hacemos sino mediante la evaluación de los materiales. Por esa razón, los laboratorios tienen una responsabilidad muy importante
porque son las que dan la respuesta a que esos materiales instalados realmente corresponden a los materiales que hemos tenido en cuenta en el momento de ejecutar y de definir esos diseños. Entonces nos debemos preguntar, ¿qué pensamiento de calidad tiene el laboratorio? ¿El laboratorio tiene acreditados algunos ensayos? ¿Cuáles? ¿O simplemente tiene un sistema de gestión de calidad? ¿O no posee ninguno de los dos? Miren, ¿qué diferencia hay entre un sistema de gestión de calidad y una acreditación de un laboratorio? Un sistema de gestión de calidad, como su nombre lo indica, me garantiza que el laboratorio tiene procedimientos para gestionar muchas de sus actividades y muchas de ellas son administrativas. Cuando yo hablo de una acreditación, además de tener lo anterior, porque está cubierto, es requisito de una acreditación tener un sistema de gestión de calidad de alguna manera, porque me pide muchos elementos sobre el personal, sobre las normas que se van a aplicar, pero es muy riguroso en la revisión de la ejecución de los ensayos y que cada uno de los ensayos acreditados realmente le dé cumplimiento a la metodología con la cual ellos van a ser ejecutados. Entonces, sí hay una pequeña diferencia y no tan pequeña, porque la acreditación me garantiza con mayor énfasis los métodos, el manejo de los equipos, la exigencia sobre la competencia del personal. ¿Para qué? Para poder garantizar que yo realmente tengo la experticia y tengo la capacidad técnica para validar esos materiales frente a los requisitos del diseño. Entonces, la responsabilidad de un laboratorio no es de poca monta, porque es la manera como yo voy a tener la certeza de que todo lo que hasta ahora estaba en teoría realmente se está ejecutando en la práctica con relación a la calidad de los materiales determinados dentro del diseño. ¿Cómo vamos a cuidar y a garantizar el cumplimiento de los servicios? Mediante un buen control de los equipos. Los equipos no solamente tienen que ser calibrados, los equipos tienen que ser revisados para que ellos realmente tengan su diseño ajustado a los requisitos que pide un método. No por tener una balanza calibrada, yo garantizo un ensayo. Para tener garantía de ese ensayo, tengo además que haber revisado que las condiciones de medición de ese equipo se ajustan a la metodología para la cual yo empleo ese equipo. Yo puedo tener en el laboratorio 5 balanzas y 5 balanzas calibradas y todas dándome calibración. Pero lo más importante de todo es cuál es el uso de cada una de ellas según su rango de medición, según su capacidad para medir. Entonces, ¿cómo ese laboratorio está garantizando el cumplimiento de los requisitos de cada metodología? También es importante porque eso le apunta a la certeza o a la pequeña desviación que esa medición tenga con relación a la realidad. Entonces, es importante que conozcamos también esa garantía de calidad que nos da un laboratorio frente a la generación de los datos. Dentro de un laboratorio acreditado, esa generación de los datos tiene un numeral completo donde pide cómo nosotros debemos garantizar que la emisión de esos resultados se ajustan a la realidad, que las desviaciones de esos resultados son los más bajos posibles, que la repetitividad con que el laboratorio puede generar mediante una metodología un resultado está controlada y se está dando. Otra parte del servicio también es importante, como es el suministro, que en el caso para el control del concreto, nosotros en las obras usamos mucho los moldes que alquilamos en los laboratorios. Resulta que el molde es la primera huella digital para saber la calidad de la muestra que vamos a entregar. Entonces, la calidad de ese molde en cuanto a su dimensión, en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a la capacidad que tiene ese molde metrológicamente de reproducir una muestra que se encuentre dentro de las tolerancias que exige la metodología. Todo eso lo da la calidad del laboratorio. Y esa calidad de la muestra va a dar una calidad de resultado. Y ese resultado lo que está haciendo es validando todos esos elementos dentro del diseño. Y la otra parte muy importante es con qué frecuencia debo hacerlo.
Esas frecuencias van a estar asociadas al trabajo del supervisor técnico en cuanto a la determinación del plan de calidad de la obra. Nosotros conocemos mucho acerca del control de calidad en el concreto, pero resulta que en la obra no solamente se encuentra presente concreto, también se encuentra presente en el concreto reforzado el acero de refuerzo, también se encuentran presentes otro tipo de elementos no estructurales que deben ser evaluados. Resulta que utilizamos unidades de mampostería que pueden ser estructurales o no estructurales, pero hay una norma para la fabricación, tanto de lo estructural como de lo no estructural, y hay especificaciones para cada uno de los materiales. Independientemente que sean estructurales o no, yo debo verificar que esa especificación o promesa de venta, como yo la llamo, es cumplida por el fabricante, y eso no lo hace sino mediante la revisión dentro de mi plan de calidad, que efectivamente esa materia prima que me sirve para hacer muros, para proteger y para hacer divisiones, me permiten a mí obtener elementos de verdad de la calidad que se requiere para los diferentes elementos que están diseñados en la obra. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos, a partir de la ayuda que nos permite el supervisor técnico y el conocimiento de los técnicos que participan en la obra, poder elaborar un plan de calidad que realmente se ajuste a la dimensión de la obra, a la cantidad de materiales que participan en la construcción de la obra, porque todos son susceptibles a ser evaluados. Nosotros cuando compramos algo, lo compramos con base en una ficha técnica, con base en un comportamiento técnico del material. Pues eso hay que verificarlo y hay que confirmar que efectivamente el material se está ajustando a esa promesa de venta que nos está haciendo el fabricante de ese material. Y la otra cosa muy importante en un laboratorio es que esté abierto a la vista y a la inspección de quienes lo usamos. Un laboratorio debe permitirnos una visita de inspección. Un laboratorio tiene que permitir la verificación de las condiciones de calidad de la ejecución de los ensayos. ¿Por qué? Porque eso genera la confianza de que efectivamente ese laboratorio está haciendo las cosas bien y que los resultados que va a generar me van a dar confianza. Todo ese cúmulo de confianzas, esa sumatoria de confianzas, lo que está dando son las bases para garantizar que el diseño que fue bien ejecutado ha sido bien evaluado, que esos seguros que se requieren tienen un soporte importante para garantizar la estabilidad de esa estructura. Uno compra un seguro con la intención de ojalá jamás usarlo. Eso serían felices todo el mundo de que uno no tuviera que usar un seguro, porque hay una carga que es económica, pero también hay una carga que es moral, que es invaluable, porque cuando uno pierde algo, esa pérdida pues se refleja en unos grados de incomodidad en las personas. Entonces, en la medida en que haya un excelente control, en la medida en que el control sea confiable, nosotros tenemos realmente un gran trecho ganado para la confianza del diseñador en la ejecución, de quien me pide las pólizas en la estabilidad de la obra y lo más importante, de quien compra ese patrimonio para la garantía de esa obra. Entonces, creo yo que no me extiendo más, haber dejado claro la importancia que tienen los laboratorios dentro de la ejecución del control de la obra y pues estoy abierta a cualquier discusión. Muchas gracias, Sandra. Muy completa tu intervención. Yo me tomaría un minuto extra para preguntarle a Jorge Orjuela, como supervisor, ¿qué criterios adoptaría para aprobar un laboratorio? Gracias, Diego. Yo creo que el criterio especial es si realmente tenemos acceso a un laboratorio certificado o la obra no va a tener ese acceso. Cuando nosotros hablamos de las obras en Bogotá, pues tenemos un poco de laboratorios certificados de donde podríamos escoger. Pero si yo estoy haciendo la escuelita a 100 kilómetros de Medellín, por una carretera destapada, llevo kilómetros, unas muestras, en vez de tratar de montar un laboratorio no certificado, pero una prensa calibrada en el sitio de la obra, lo preferiría. La normativa para los ensayos es suficientemente clara. Es clarísima, es
no hay de dónde salirse de la normativa. Y es una parte que es fácil de cumplir finalmente. Entonces yo sí creo que uno podría, en algunos casos, estar pensando en un laboratorio no certificado o en un laboratorio en obra, cuando las condiciones se puedan dar, siendo juiciosos, obviamente, en la aplicación de la norma correspondiente al ensayo. Si se es juicioso, yo no le tengo miedo al tema. Y como digo, no hay muchos laboratorios certificados en todas partes de Colombia. Y la norma es aplicable pues en el 100% del territorio. Bueno, Jorge, muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente Quisiera hacer mito. una anotación. ¿Sí? Importante esa anotación que hace Jorge, porque a eso me refería yo con el pensamiento de calidad de quien controla. Ese pensamiento de calidad lo que tiene que estar ajustado es justamente a esas metodologías. Muchas gracias, Jorge, por esa intervención. Gracias, Sandra. Gracias, Jorge. Pasamos a nuestro quinto mito. Y tiene que ver sobre la supervisión técnica geotécnica, si reemplaza la supervisión técnica independiente o se configura una doble supervisión. Para abordar este tema está el ingeniero Juan Gabriel Carreño, que nos hablará sobre este tema. Juan Gabriel, bienvenido. Gracias, muy amables. Respecto a ese tema, vamos a ver si lo abordamos rápidamente. La pregunta más frecuente que me hacen muchos de mis clientes es, ¿para qué tenemos dos supervisiones? Si tenemos una supervisión geotécnica, pues entonces esperemos a que termine la cimentación y ahí sí entra la supervisión técnica independiente con el resto de la obra. Pero la verdad es que las dos supervisiones no son contrapuestas, sino que se complementan. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de los trabajos. El ingeniero geotécnico diseña o hace unas recomendaciones para una cimentación. El ingeniero estructural, con base en esas recomendaciones del ingeniero de suelo, elabora unos diseños estructurales y el supervisor técnico tiene que verificar que tanto las recomendaciones del ingeniero estructural como las recomendaciones del ingeniero geotecnista, ¿sí?, se cumplan. Entonces, con base en las recomendaciones del diseñador estructural, el ingeniero de supervisión técnica independiente verifica que se coloquen adecuadamente los concretos, que los elementos de contención. Una aclaración, ¿no? Es más recomendable la supervisión técnica geotécnica en proyectos que tengan 2 o más sótanos por la dificultad de las excavaciones, lo cual no quiere decir que para un sótano no, ni que proyectos que no tengan sótano tampoco. Pero digamos que generalmente son los proyectos con excavaciones profundas que yo considero más allá de 2 sótanos. Entonces es importante que nosotros tengamos claro el papel de las dos supervisiones, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, una edificación de 5 sótanos con unos pilotes apoyados por fricción, unos pilotes de 60 o 70 metros. Entonces, arranca la excavación y arrancan las dificultades de 2 tipos. Uno, ¿cómo vamos a hacer el control de los taludes? Cuando hagamos los pilotes, ¿cómo sabemos cuando llegamos al estrato que es? Si se nos corre un pilote, esas son recomendaciones, esos son directrices que da el ingeniero de suelos. Y el ingeniero estructural, pues debe estar atento por si hay algún cambio en las especificaciones estructurales. ¿Sí? Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, mi concepto es que en excavaciones profundas la presencia del supervisor técnico geotécnico pues alivia bastante el ritmo de la obra, porque en estas excavaciones las decisiones tienen que ser inmediatas. Un talud que falla o un talud que se desplaza o una dificultad en el momento de vaciado de un pilote no son sucesos que den una espera de más allá de un día. Y contar con el profesional que esté ahí en ese momento, pues ayuda mucho, alivia en tiempos y alivia en plata la obra, porque cada demora en eso, pues vale muchísimo. Miremos, por ejemplo, proyectos de excavaciones en varios sótanos. El ingeniero de suelos generalmente define
unas etapas de excavación. Entonces dice, el primer sótano se puede excavar completo a cielo abierto, el segundo puede ser en 2 mitades, el tercero se excava por cuartos y el cuarto se excava por octavos, alguna cosa, pero siempre hay en la obra algún inconveniente, alguna cimentación existente que está molestando, alguna falla no prevista, algún hallazgo, y en ese momento es importante tener al supervisor técnico geotécnico porque la solución viene inmediatamente. Es importante aclarar que al igual que con la supervisión técnica independiente, lo más deseable es que el supervisor técnico geotécnico pertenezca, digamos, a la misma empresa que elabora el estudio de suelos, aunque no que sea el mismo ingeniero, sino que sea, ese tema lo va a hablar más adelante otro de nuestros panelistas, pero la misma empresa puede hacer el diseño o el estudio geotécnico y otro ingeniero diferente al que hizo el estudio de suelos puede hacer la supervisión geotécnica. En ese caso, las soluciones son inmediatas. Entonces, si hay alguna modificación, se hace de una vez en caliente, ¿sí? Por ejemplo, para esas excavaciones profundas, ¿sí? Generalmente se requiere instrumentación, control vertical de pantallas, control de formaciones, piezómetros, ¿cierto? Y esas son unos controles. Si una pantalla se está moviendo, eso es ya. Sí, hay que sacar inmediatamente algún elemento de contención temporal o alguna cosa. Eso no es que esperemos a ver y que vengan y que toda la cosa. Y esa inmediatez es lo que hace importante la presencia del supervisor técnico geotécnico en la obra. ¿Sí? Por ejemplo, en casi todas las obras donde yo estoy de cimentaciones profundas, caissons o pilotes muy profundos, el ingeniero de suelos o ingeniero geotecnista aprueba uno por uno el nivel de apoyo de los caissons o de los pilotes, lo cual nosotros siempre lo exigimos así, yo creo que es lo más recomendable. Entonces, si ahí de una está la persona, está el profesional, pues eso agiliza muchísimo más el desarrollo de la obra. Por ejemplo, cuando hay que eso no puede estar previsto en un estudio de suelos, se empezó a excavar y se detectó una infiltración, una bolsa de agua, como llaman los ingenieros de suelos. En ese momento también hay que tomar una decisión porque es que una bolsa de agua que se pinche o alguna cosa de esas puede producir una socavación muy grande en muy poco tiempo. Y en ese momento hay que hacerlo. Si hay una falla de fondo, igual también, ¿cierto? Por ejemplo, taludes que se desplazan, taludes que se inestabilizan, ¿cierto? Y todo eso es, digamos, la razón de ser de un supervisor técnico independiente. Mientras tanto, del supervisor técnico geotécnico. Mientras tanto, ¿qué pasa? El otro supervisor, el supervisor técnico independiente, tiene que estar atento a que todos los refuerzos, todos los concretos de la obra queden colocados como está en el plano estructural. La gran diferencia en este tema es que el estudio estructural es un estudio mucho más preciso y detallado que el estudio geotécnico. No porque el estudio geotécnico sea de menor calidad, sino que por la misma naturaleza de los ensayos en que se basa. Si uno tiene un lote de 2.000 metros cuadrados, se hacen 5 sondeos, por decir algo, no abarca la totalidad del lote. Y se presentan muchos factores de incertidumbre no previstos en el estudio de suelos y que pueden presentarse durante la excavación. Entonces, yo quiero, digamos, como conclusión de este mito, ¿sí? Es que la supervisión técnica geotécnica y la supervisión técnica independiente son complementarias, mas no excluyentes. Muchas gracias. Perfecto, Juan Gabriel. Muy, muy, muy clara la explicación. Si quieren, pasamos al mito número 6. ¿Me regala un instante al respecto? Claro que sí, Jorge, un minutico. A ver, doctor Juan Gabriel. Sí, señor. Si yo requiero en una obra un supervisor técnico geotécnico y tengo mi contrato de supervisión técnica independiente, este supervisor geotécnico podría ser parte de mi organización. Sí, claro que sí lo puede ser, siempre y cuando tenga la experiencia que se pide Obvio. para estos casos, ¿sí? Obvio. Pero por eso les comentaba ahorita que lo más deseable en este caso
es que el supervisor técnico geotécnico forme parte del mismo staff de la empresa que hizo el estudio de suelos. En algunos países del mundo inclusive se contrata el diseño, por ejemplo, en el caso del diseño estructural, se contrata con supervisión, ¿sí? En Estados Unidos también, en algunos estados, se contrata el diseño estructural, incluyendo la supervisión. Yo considero que la persona más adecuada para supervisar los diseños estructurales sea la persona que tiene experiencia en diseño estructural y que además formó parte, o no fue el que hizo el diseño, sino forma parte. Entonces, espere porque yo le tengo a esto... Una alarma. Porque, digamos, tiene que formar parte, ¿sí? Entonces, no sé si eso conteste su pregunta, Jorge. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Gabriel, muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Pasamos al mito número 6, que tiene que ver sobre si únicamente se debe hacer lo que dice la especificación, y eso lógicamente implicaría que no se pudieran hacer actividades extras no especificadas. Para hablar de este tema está el ingeniero Jorge Orjuela. Adelante, Jorge. Gracias, Diego. Empecemos con la definición de especificar, ¿cierto? Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tal cual. Fijar o determinar de modo preciso. Fijar, hincar, clavar, asegurar. Determinar, despejar la incertidumbre de todo lo que estoy hablando. Y preciso de una cosa es perceptible de manera clara y nítida. Eso es una especificación. Una cosa realmente completa. Una especificación es una descripción y un alcance muy preciso. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Voy a hacer mampostería con elementos de arcilla, de perforación vertical, que no tienen una función estructural. Voy a tener unos materiales y voy a tener unas normas de referencias de todos esos materiales. El ladrillo, la cerámica, la absorción, lo que queramos. Y de los morteros, por poner un ejemplo. Debe existir un procedimiento de ejecución como tal, dentro de una especificación, y unos criterios de aceptación. Una especificación sin un criterio de aceptación es una especificación, a mi manera de verlo, mediocre. Yo tengo que tener unos criterios de aceptación. ¿Qué ensayos voy a hacer y qué tolerancias tengo? ¿Bajo qué lineamiento voy a revisar si está bien hecho o está mal hecho? Esto es algo que en las obras se ha vuelto muy común en los elementos no estructurales de tener una especificación pobre. Entonces, ni los supervisores, ni los residentes de obra, ni los directores de obra, ni los inspectores de obra tienen claro qué es lo que hay que revisar y dónde está aceptable o no es aceptable. El plomo del muro de mampostería no estructural es aceptable con un plomo. ¿Dónde está esa especificación? Nos da miedo en términos generales especificar más allá de lo que está en la norma. Y yo no entiendo por qué nos da miedo. Yo quiero tener un documento de especificación clarísima para decir este muro divisorio está bien hecho o está mal hecho. Es una especificación simplemente. ¿Que está por encima de lo que tiene el NSR? Sí va a estar por encima porque NSR dice que sí, que hay que cuidar los muros que no son estructurales, pero no tienen una normativa, por decirlo así, de cuáles son los ensayos o cuáles son las tolerancias. Pongo el caso del muro. Lo otro que uno encuentra mucho en las obras es que recibe unas especificaciones que son de cierta manera genéricas y no son particulares para mi proyecto. Y cada proyecto debería tener su especificación muy particular. Porque si yo hablo de una especificación genérica, puedo decir, refiérase al título C de la NSR a la estructura en concreto. Ahí está la especificación genérica, pero esa no es necesariamente la de mi proyecto. Mi proyecto puede ir más allá de la norma. ¿Qué no puedo especificar? Algo que vaya en contravía de la norma. Pero si la norma no tiene especificación para
Mampostería no estructural no quiere decir que yo no pueda tener una especificación. Es un poquito eso. Nos da miedo especificar porque no está en la norma. Nos da susto que no lo apliquemos, pero no damos las herramientas a la obra, a la construcción, porque no tenemos una especificación completa. Y yo creo que más allá de la estructura, hablo de los elementos no estructurales, que definitivamente requieren de un diseño y de una aceptación desde el punto de vista sismo resistente. Ya no es si el muro es bonito, no, es si el día del sismo no va a matar a nadie. Gracias. Perfecto, Jorge, muchas gracias. ¿Tenemos comentarios de alguien que quiera complementar este tema? ¿No? Bueno, entonces, si les parece, seguimos a nuestro mito número 7. Está relacionado con el examen de acreditación, que es un tema que se ha venido discutiendo muchísimo y existe pues mucha información encontrada sobre este tema. Y hay algunas cosas que generan muchas dudas a lo largo de ese examen. Si el supervisor pues, no pasa el examen, entonces, ¿qué pasa? Los que van a trabajar en la elaboración de preguntas y elaboración del examen, ¿qué pasa con ellos? Entonces, para resolver un poco estas inquietudes, se encuentra el ingeniero José Joaquín Álvarez. José Joaquín, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a explicar esto y cómo va el proceso del examen de acreditación como tal. Entonces, este mito lo dividimos en dos. La pregunta es si el supervisor no pasa, no puede ejercer. Recordar que todo el tema del examen de acreditación y el Registro Único Nacional de Profesionales Acreditados está reglamentado por el artículo 12 de la Ley 1796. Establece esta ley que debe ser administrado por el COMNIA. El insumo para este registro será la calificación del examen de acreditación, que está más detallado en el decreto 945 de 2017. Los reportes de sanciones los da el COMNIA y el Consejo, que es el Consejo Profesional de Ingeniería y el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Afines. Y también debe haber un portal web de público acceso. Eso es lo que establece la ley. Ya la reglamentación sobre el examen de acreditación está desarrollado por el decreto 945 en el apéndice A5 que trata sobre las calidades, experiencia, idoneidad y acreditación de los profesionales. En la sección A55 se habla de la acreditación. Y tiene varios pasos, 10 pasos, dentro de los cuales los 6 primeros, que es todo el tema de las generalidades, objeto, entidad, se habla del ICFES, el alcance también ya el ICFES ha tenido unas directrices, el temario también, y estamos en la etapa de elaboración, o sea, digamos, de los 10 pasos de ese examen de acreditación ya se han superado 6 etapas. Y está pendiente lo que es la convocatoria para el examen, todo el tema de la confidencialidad y qué pasa, cuál es el puntaje mínimo para la aprobación, qué pasa si no pasa el examen y cada cuánto se va a hacer. Incluso ahí se va a reglamentar no solamente el examen, sino el registro único nacional. Entonces, por ahora, digamos, estamos en la etapa 6. La siguiente. Y aquí, en la página de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ustedes pueden entrar y ver el comunicado del presidente y pueden descargar de la página de la Sociedad de Ingenieros 2 documentos. Uno que me da como las directrices dadas por el Ministerio de Vivienda y la Comisión, en la cual dice que se establecen 3 grupos para el proceso de acreditación que tiene que ver con el examen. El plazo para inscribirse
es el 30 de abril, entonces tenemos que aprovechar para hacerlo. Como en la inscripción, se puede inscribir en el grupo 1, en el 2 o en el 3 o en todos. Las preguntas las puede hacer cualquier persona que pertenezca a una asociación, sociedad o gremio, como son la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Asociación de Ingeniería Sísmica, la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, Sociedad Colombiana de Arquitectos o Camacol, o pueden ser también invitados de estas asociaciones. Un ejemplo, la IS ha invitado a la Sociedad Colombiana de Geotecnia para participar, a los miembros de la Sociedad de Geotecnia para participar en este proceso. Estas personas que ayudan a elaborar las preguntas del examen no quedan inhabilitados. El segundo grupo, incluso aquí no hay límite de personas, pueden ser 100 personas, ojalá tengamos muchas, solamente conocerán las preguntas que hayan formulado y se establecerán las reglas. Un segundo grupo es el que hará la validación de las preguntas, está conformado por 10 a 20 profesionales y este grupo están inhabilitados para presentar el examen. Y en el grupo 3 es el grupo que hace la evaluación de las preguntas. Se habla de 20 a 30 profesionales y también estarían inhabilitados. Y en la parte derecha pueden ver el formato de inscripción a este grupo, en el cual uno puede escoger si quiere participar en el grupo 1, 2 o 3 como tal. Entonces los invito a que se inscriban, a que participen, a que entre todos hagamos una buena matriz de preguntas. Los que puedan participar en las etapas de validación o evaluación, también muy invitados. Personalmente yo me inscribí en el grupo 1 de elaboración de preguntas. En el link, lástima, la pantalla no lo muestra, justo a la derecha abajo está el link, pero simplemente busquen Sociedad Colombiana de Ingenieros y ahí pueden acceder al link. Una pregunta. Sí. Hola, José Joaco. Una pregunta. Si yo me inscribo en el segundo o en el tercer grupo, como usted dice, quedo inhabilitado para presentar el examen. ¿Eso no me acarrea después inconvenientes profesionales para acreditación para el ejercicio de mi profesión en alguna parte? Claro. Entonces, de alguna manera, personas con gran conocimiento que piensan que pueden aportar mucho, ya se han inscrito los grupos 2 y 3, pero sabiendo que precisamente van a tener esa inhabilidad para presentar el examen. Digamos, por ahora se piensa hacer el examen sobre el reglamento NSR 10. Digamos que este proceso de acreditación dure 2, 3, 4 años según las reglas que se fijen. Digamos, yo podría participar en esta primera convocatoria y cuando salga el nuevo reglamento NSR 20, si me inscribí hoy en el grupo 2, para el siguiente podría no inscribirme al grupo 2. O al contrario, si en 3, 4, 5 años que salga todo el proceso para el nuevo examen con la nueva norma, ahí se fijarán posiblemente otras condiciones. Gracias. Bueno, listo. Otra pregunta, doctor Adelante. José Joaquín. Perdón, Sí. Diego. Si yo me inscribo en el grupo 2 para diseño estructural, ¿no me inhabilita para supervisión técnica? Yo creería que sí, porque de alguna manera no sé cuáles serán las funciones de validación de preguntas del grupo 2, pero me imagino que ese grupo revisará las preguntas, las 1000 preguntas o 10.000 preguntas que haga el grupo 1. Entonces, creería que los del grupo 2 van a tener acceso a varias preguntas y por eso tal vez los inhabilitan.
De todos modos, todo eso está incluso en las actas de la comisión asesora, que son públicas, las pueden consultar. Se ha hablado de exámenes de 80 preguntas, en dos exámenes, un primer examen general de unas 40 preguntas, 2, 3 horas, según sea el caso. Ese examen general aplicaría para todos los profesionales, y un segundo examen ya para la condición, para la categoría específica. Recordemos que hay 8 categorías, que creo que esas tú las mencionas más adelante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por este tema. Yo pienso que es un tema que es muy necesario abordarlo, porque pues había bastantes inquietudes sobre este tema. Actualizo un poco los datos de los asistentes. Tenemos en este momento 637 personas asistiendo, 513 por la plataforma Zoom, y tenemos 124 personas que están asistiendo por la plataforma de YouTube. Entonces tenemos una gran asistencia, y eso es una muestra pues del interés y de la necesidad de conocimiento y de información que tenemos sobre este tema. Pasamos al mito número 8, que está relacionado con que si un mismo profesional puede ejercer 2 o más funciones en la misma obra. Y para abordar este tema tenemos al ingeniero Jorge Orjuela. Adelante, Jorge. Gracias, doctor Diego. De entrada, definitivamente no. Una persona es un actor en una especialidad, en una obra. Hoy en día tenemos todo este listado: propietario, promotor, comprador, usuario, arquitecto, geotecnista, revisor de estudios geotécnicos, diseñador estructural, revisor de los diseños estructurales, diseñador de los elementos no estructurales, revisor de los elementos no estructurales, diseñador de instalaciones, todos los diseñadores de instalaciones técnicas, especialista en seguridad humana, constructor, interventor y supervisor técnico. Ya con eso, si no podemos hacer una obra bien hecha, estamos mal. Pero me voy a centrar solamente en los que tiene de alguna manera el reglamento. Sí, regálame la siguiente, por favor, Pilar. Exacto. Tenemos geotecnista, ¿cierto? Está claramente cuál es su alcance, claramente cuál debe ser su experiencia y quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer. Revisor de los estudios geotécnicos, aunque no es mandatorio dentro del reglamento, yo creo que deberíamos hacer un poco más de esto. Un estudio geotécnico con un error para el lado de lo malo va a significar unos asentamientos, unas cosas muy complejas y una gran cantidad de demandas que valen toda la plata del mundo y ponen en juego el nombre de nuestras empresas. O por el otro lado, exagerado nos hace botar un poco de plata, y son muchos millones los que tenemos en las cimentaciones. El diseñador estructural y el revisor de los diseños estructurales. Definitivamente es uno el diseñador y otro es el revisor. No hay nada que hacer. No pueden ser el mismo, no pueden ser de la misma empresa. Si yo de mi oficina saco un diseño estructural, lo saco revisado en lo básico, pero sale revisado. Pero tiene que haber un tercero que lo debe estar mirando en la parte de diseño. El diseñador de los elementos no estructurales podría ser también el diseñador estructural. Esa parte no tiene ningún problema, son 2 diseños diferentes, 2 cosas diferentes. El diseñador estructural podría ser el diseñador de los elementos no estructurales también. Y volvemos con el revisor de los diseños de los elementos no estructurales, que tampoco es mandatorio dentro de nuestro reglamento, pero recomendado de cualquier manera. Y sí, pues el único que no puede ser es el que hizo los diseños, no puede hacer esa revisión de diseños. El constructor tiene que jugar su papel de constructor y no debe jugar otro. Y el interventor debe jugar su papel como interventor, y el supervisor técnico debe jugar su papel como supervisor técnico. Es cierto que hemos ido manejando un poco este tema de que las personas jurídicas empiezan a dar algunos trabajos, o sea, revisar los diseños, hacer la supervisión técnica.
Sí, pero las personas que figuran como tales, el geotecnista es la persona natural. No son las empresas que figuran aquí, ni son las que van a firmar como responsables. No hay empresas aquí responsables, son las personas naturales. Y es la persona natural la que no puede duplicar trabajos. Yo digo de cierta manera que se pierde un poquito el criterio o el espíritu de la normativa cuando decimos que una misma empresa puede hacer dos trabajos. Y pongo el caso Space. El caso Space, así no sea el mejor de todos, fue uno de esos que nos dijo, oiga, vamos para adelante, vamos a mejorar. Y en el caso Space uno ve que el criterio del diseñador y el criterio de quien revisó los diseños estructurales son el mismo criterio y ambos estaban equivocados. Y el que hizo la supervisión técnica, que muchas veces se cree que el que mejor puede hacer la supervisión técnica es el diseñador, también fue el que hizo la supervisión técnica en el edificio Space. Entonces tenemos básicamente un solo actor en diseño estructural, en revisión de diseños y en la supervisión técnica, y tuvimos las consecuencias del Space. No le hizo falta supervisión técnica, pero sí hizo falta criterio de un tercero, que es lo que a mí me gustaría tener, el criterio de un tercero, para mirar. El supervisor técnico, de cierta manera, aunque no sea un revisor de diseños, los entiende, sabe del tema, conoce de diseño estructural y podrá ver algunas cosas que no le parecen y las va a cuestionar de alguna manera. Entonces yo sí creo que no deberíamos tratar de mezclar tanta cosa y tratar de pensar de alguna manera, lo digo yo por mi empresa, dentro de mi empresa el criterio es básicamente uno, ¿cierto? Yo estoy guiando a ingenieros un poco más jóvenes que yo, que me ayudan, que colaboran en el diseño o en la revisión del diseño, pero que de alguna manera llevan un poco mi criterio adelante. Entonces, yo sí creo que vale la pena tener un tercer criterio siempre. No estoy con esto diciendo que sea definitivamente lo mejor. A veces sí pienso es que el diseñador estructural sí me puede ayudar mucho a mí como supervisor técnico, porque es la persona que me puede explicar mejor su proyecto de diseño estructural. Es una de esas cosas que a mí me gusta hacer mucho en las obras, es sentarme con el diseñador estructural a que me explique su proyecto, para yo entender dónde es que está el manejo importante. Gracias. Perfecto, Jorge. ¿Algún aporte adicional complementando este tema? Sí, digamos, yo ya había mencionado el tema de la persona jurídica y la persona natural, ¿no? A este respecto, solamente quisiera agregar que la Comisión Asesora Permanente, en una comunicación que se llama la CAP-929-2018, aclara que para personas naturales sí aplica y para personas jurídicas no aplica. Y se pronuncia respecto del frente a este interrogante, resulta claro que el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 1796 del 2016 aplica exclusivamente para las personas naturales, entendidas como los profesionales que desarrollan las labores de revisión de diseños y supervisión técnica independiente, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge básicamente en que no es de ninguna manera aceptable que el que hace el diseño estructural se lo revise y el que hace el diseño de elementos no estructurales se revise a sí mismo los diseños de elementos no estructurales. En eso estamos claros y yo creo que no hay ningún problema. Sí, respecto a las labores de supervisión técnica, no es que en mi empresa lo estemos haciendo, pues procuro generalmente sacarle el cuerpo a eso, pero si se llegara a presentar el caso, no estaríamos incumpliendo la ley. De acuerdo. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por aclararnos ese tema y Juan Gabriel por su comentario. Pasamos al mito número 9, que está relacionado con aquellas edificaciones que no están sujetas a supervisión técnica, que no requieren certificado técnico de ocupación y por ende pues tampoco requerirían seguro decenal, o sea que no tienen control. Sobre este tema nos quiere comentar algo José Joaquín. José Joaquín, adelante. Gracias.
digamos esto, viene incluso de alguna forma antes de la ley 1796. Acuérdense que antes de la ley se hablaba de supervisor, pero no tenía supervisor técnico, pero no tenía el carácter de independiente. Hoy en día, importante recordar que todas las construcciones en Colombia requieren licencia de construcción y requieren la revisión oficial de la Oficina de Planeación o curaduría según el municipio en que se encuentren. Estamos hablando, digamos, de las edificaciones de menos de 2.000 metros cuadrados, las cuales no tienen la obligación de la supervisión técnica independiente ni el certificado técnico de ocupación, y en principio, si son proyectos de menos de 5 unidades de vivienda, tampoco requerirían ese seguro decenal. Entonces, las licencias se dan en el marco de la Ley 388 del 97, reglamentado en el decreto de licencias, que era el 1469 de 2010, que quedó compilado en el decreto único del sector de vivienda, que es el 1077 de 2015, y ese decreto se actualizó con el 1203 a raíz de la Ley de Vivienda Segura. El control urbanístico y las sanciones, recordar que a los 15 días que salió la Ley de Vivienda Segura, salió el Código de Policía Nacional adoptado por la Ley 1801, donde establece que los inspectores de policía son los que hacen el control urbano e imponen las multas y las sanciones. Ellos incluso pueden llegar a ordenar a la demolición de una edificación insegura. Ese es el segundo control. Luego, la misma ley 1796 venía desde la ley 400, pero lo refuerza e incluso está en el título I, habla que el constructor en este caso el titular de la licencia debe exigirle a ese constructor tener un control de materiales y especificaciones. O sea, por más que no tenga supervisión, debo tener ese control que hablaron anteriormente. Y hay una cosa importante que muchas veces se les olvida a los diseñadores. Ellos tienen la obligación por ley de hacer el acompañamiento para resolver las inquietudes del constructor o el supervisor. No pueden alegar que no estaba incluido dentro de sus honorarios. El juez simplemente le va a decir, esa era su tarea, usted tiene que hacerla. Y al final hay un tema que pocos conocen, que estos proyectos que no tienen el certificado técnico de ocupación, les aplica la obligación de obtener la autorización de ocupación de inmuebles. ¿Quién me da esa autorización? El inspector de policía. Eso lo pueden encontrar más claro en el artículo 226141 del decreto 1203. Vale la pena recordar otras garantías, que si es un proyecto sometido al régimen de propiedad horizontal, las zonas comunes por la ley 675 requieren tener seguro de incendio y terremoto. Y recordar que todos los proyectos, incluso los de menos de 2.000 o los de más de 2.000, están amparados bajo el Código Civil, complementado por la Ley 1480 del 2011, Estatuto del Consumidor, y el Decreto Único del Sector de Comercio, Industria y Turismo, que es el 1074. Esa ley y ese decreto incluso dicen que si compré yo mi apartamento y dentro de los 10 años tiene problemas estructurales importantes y el constructor no me los arregla, yo podría incluso exigir la devolución de mi dinero y el costo de las escrituras corre a cuenta del constructor. Entonces, esa es una garantía súper fuerte. En algunos casos llega a ser una garantía más fuerte que o complementa la de la Ley de Vivienda Segura. En el caso del SPACE, todas las personas quedaron amparadas bajo esta norma de la Ley 1480. Y el tema de los otros seguros que son voluntarios. Aquí vale la pena recordar que el seguro decenal
es obligatorio para edificaciones de vivienda, proyectos que tengan 5 o más unidades de vivienda o que sean mixtos. Como tal, el seguro decenal es recomendable para todos los proyectos, pero como tal la obligación solamente se da para vivienda. Perfecto, José Joaquín, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún comentario adicional? ¿Tenemos un minutico? Por si alguien quiere hacer algo. Sí, no, vale, digamos, nosotros no estamos en una cultura de los seguros, pero definitivamente el tema de los seguros, paradójicamente, muchos tenemos el seguro del carro, el obligatorio y el otro, y para la vivienda no tenemos esa cultura. Entonces, creo que como sociedad, si recurrimos a los seguros, podemos avanzar. Y el otro, volver a insistir en, por favor, que se inscriban para los exámenes. La participación de todos es fundamental antes del 30 de abril. El examen, se me olvidó decirlo, es cada 2 años, según como está definido en el decreto 945. Perfecto, José Joaquín, muchas gracias. Pasamos al mito número 10, último. Está relacionado con el tema de elementos no estructurales y si están incluidos o no en la emisión del certificado técnico de ocupación. Y para aclarar ese tema se encuentra el ingeniero Camilo Barrero. Camilo, bienvenido y adelante. Gracias, Diego. Muy buenos días para todos. Entonces, básicamente, lo que dice la ley 1796 cuando apareció el tema de la certificación técnica de ocupación es que se requiere cumplir o se requiere expedir un certificado donde la supervisión correspondiente conste que la construcción se ejecutó de conformidad con todos los diseños, especificaciones técnicas, tanto para la parte estructural como para la parte de elementos no estructurales, asimismo para lo geotécnico, como explicábamos anteriormente. Entonces, básicamente lo que vamos a enfocarnos es qué dice la norma con respecto al tema de qué elementos no estructurales requieren diseño sísmico. Pilar en la siguiente. Entonces, el numeral A912 de la norma indica que los siguientes elementos son los que tienen que tener diseño sísmico. Entonces, estamos hablando de acabados y elementos arquitectónicos y decorativos. Aquí que entran la parte de muros divisorios, muros de fachada, fachadas flotantes, cielos rasos. Eso es lo que también se habla como elementos decorativos. La parte de instalaciones hidráulicas, estamos hablando más del diseño sísmico de las conexiones que soportan todo este tipo de instalaciones. Lo mismo aplica para el siguiente ítem, que es el de instalaciones eléctricas e instalaciones de gas. Es importante hacer los diseños de las conexiones y ya ahorita vamos a aclarar un poquitico la norma en qué casos lo requiere y en cuáles no lo requiere. Equipos mecánicos, estamos hablando de calderas, transformadores, todo este equipos mecánicos que se tienen en los diferentes proyectos. Las estanterías, la norma es muy clara, es para estanterías que sean mayores a 2.50 metros de altura. Y por último, lo que la norma llama como instalaciones especiales. Entonces, la norma en su capítulo A9 es muy clara en definir cómo se hacen y qué requiere diseños de conexiones sísmicas. Entonces está toda la parte de las fachadas, los muros que encierran los puntos fijos y los ductos de escaleras y ascensores, que son una parte primordial, como el ingeniero Jorge Orjuela siempre lo ha recalcado, los muros divisiones y las particiones, lo que definen como elementos en voladizo vertical, que son nuestros antepechos o parapetos, los anclajes de enchapes de fachada, cielos rasos y el tema de estanterías.
La norma la tabla 951 indica que para los grados de desempeño bajo no requiere que los cielos rasos tengan ese diseño, tampoco el tema de estanterías. Las instalaciones hidráulicas y sanitarias deben tener un diseño especialmente en su tema de soportes, pero también en el empate con las redes de servicios públicos. Se debe disponer de una conexión flexible en esos empates con las redes públicas, donde la estructura se conecta en esos puntos, porque se puede desplazar en algún momento el terreno como consecuencia de los movimientos sísmicos o asentamientos que tenga el edificio. Hay un punto muy importante que es únicamente para los grupos de uso 4. Es el tema de interruptores automáticos y los ascensores. La norma exige que en este punto las redes de servicios públicos de electricidad y de gas en las zonas de amenaza sísmica intermedia y alta tengan un interruptor automático. Ese interruptor automático debe activarse cuando se presente una aceleración horizontal de terreno mayor a 0.5 A/A. Y finalmente, la norma en la última tabla del capítulo A9, que es la A961, da unos parámetros para el tema de los elementos hidráulicos, mecánicos y eléctricos. Entonces, habla sobre que hay que diseñar para el sistema de protección contra fuego, las plantas de emergencia, maquinaria de sensores y equipos en general como calderas, equipos eléctricos, transformadores, subestaciones, bombas, tanques, todo este tema, pero, e iluminaciones. Pero también aclara que para los grados de desempeño bajo, o sea, el grupo de uso 1, donde están, digamos, las edificaciones convencionales, no requiere que haya un diseño sísmico de estas conexiones, ni para el tema de los equipos, ni para el tema de los cielos rasos, ni para el tema de las plantas eléctricas y el tema de luminaria. Para los demás grados de desempeño, como son superior y bueno, es obligatorio hacer ese diseño sísmico de estas conexiones. Bueno, Camilo, muchas gracias. ¿Tenemos algún comentario adicional sobre este tema? Sí, yo tengo un comentario. Camilo, muy bueno lo que explicas. Vale la pena tener en cuenta que el decreto 945 de 2017, el que reglamenta la Ley de Vivienda Segura 1796, actualizó los literales A, B y C. En el A eliminó el tema de los acabados, pues digamos no son obligatorios como tal. En términos de protección de incendio es un aspecto que vale la pena ponerle atención. En el tema de las instalaciones hidráulicas incluyó las redes contra incendio en el B, y en el C incluyó las redes de sistemas de detección y alarma que hacen parte del diseño eléctrico. Perfecto, José Joaquín. Yo quisiera agregar un comentario también, si me permiten. Claro que sí. Gracias. Es importante aquí aclarar que se refieren al diseño sísmico, ¿no? O sea, a los amarres sísmicos, no al diseño en sí de las instalaciones. En cuanto a lo que tiene que ser supervisado, me refiero yo. ¿Sí? Entonces, ese es un tema. Sí, perdón. Perdona, te interrumpo. Bueno, sigue hablando. Déjame acabar y ya, sí, te cedo la palabra. Entonces, lo que debe ser supervisado es en lo que tiene que ver con el amarre sísmico, no con las instalaciones en sí. Sería lo primero que está claro ahí, diseñados sísmicamente. Diseñados sísmicamente no significa ser diseñados hidráulicamente, ni eléctricamente, ni nada de eso. Y lo segundo es que si, digamos, se sobrepasa uno en este tema de los elementos no estructurales, pues el trabajo le va a caer con más veras pues a las mismas curadurías, porque ellas son las que tienen que recibir todos estos diseños junto con la licencia.
Entonces, si ya están atascadas con el tema del diseño estructural, que tiene que ser del mismo tenor del diseño que realiza un diseñador estructural, yo ya he tenido casos de curadurías que se niegan, ¿sí?, a recibir diseños de elementos no estructurales y a revisarlos. Entonces, pues yo pienso que no es que no toque revisarlos, claro que toca revisarlos, pero tenemos que como racionalizar un poquito hasta dónde es el alcance. Yo pensé que Camilo iba a exponer a eso, pues se expuso muy bien el tema del diseño. El diseño no tiene ninguna duda, las aceleraciones, el tipo de uso y toda esa cosa, pero donde está el meollo del asunto, ¿sí?, es hasta dónde va la supervisión de los elementos no estructurales. José Joaquín, sigue, por favor. Gracias, Juan. Bueno, para los que no sepan, Juan Gabriel es el director del subcomité del título I de supervisión, encargado de la actualización de la norma en ese título. Yo soy el subdirector de los títulos J y K. Entonces, pues de alguna manera tenemos muchas cosas en común, pero ese es un punto de discusión muy interesante, digamos, entregar un certificado técnico de ocupación de un proyecto que no tenga la bomba contra incendio me parece un tema complejo. Y la pregunta empieza a ir hasta un poco más allá. Digamos, la ley 1796 dice, los acabados no hacen parte de la supervisión. Pero si yo me pongo el tema de la cantidad de gente que muere en el mundo por incendios, generalmente se debe a acabados. Entonces, en la actualización de la norma nos va a tocar dejar muy claro hasta dónde va el alcance del supervisor, hasta dónde el constructor. Y hay otro tema que también es importante, que nosotros no tenemos competencia que bajo la ley 400, que es el tema de las licencias en curaduría. Entonces, también nos va a tocar intentar no solamente que se actualice la NSR 10, sino que se actualice la ley 388 para dejar muy claro qué elementos o qué documentos hacen parte de la licencia, qué documentos hacen parte de la supervisión y qué documentos son responsabilidad del promotor y del constructor en su momento. Entonces, ese es un debate muy bonito. Es un debate largo. Es un debate largo el que tenemos, porque el supervisor técnico no puede supervisar nada que no haya sido aprobado por el curador. Entonces, y eso lo dice la norma. Sí, entonces en ese momento, sí, empezamos digamos que, como decían mis abuelos, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, claro, yo pienso que uno como supervisor técnico, obviamente yo no digo que todos esos elementos no deban ser supervisados, claro que sí. Y la bomba contra incendios, claro que sí. ¿Sí? Y las instalaciones y las redes y los vidrios y los sistemas pasivos, todo, claro que sí, pero no dentro del alcance de la supervisión técnica, puede ser dentro del alcance de la interventoría, ¿sí?, que es ya otra cosa diferente. Correcto, Juan. Ahí te quiero complementar una cosa, y es un artículo que tendremos que discutir, que hay un artículo en el capítulo A9 que dice que en aquellos casos cuyo suministro o instalación dependa del fabricante es suficiente para efectos de licencia. Se me fue el sonido. Bueno, el literal de la 9 dice que es suficiente indicar el grado de desempeño y deja la responsabilidad ya no la curaduría, sino a la obra. Entonces, ese es un tema o un párrafo del reglamento que hay que discutir. Perfecto. Listo, Juan, tenemos mucho más por discutir. Un último minuto. No hay duda. Jorgito tenía un comentario de último minuto, entonces tenemos la intervención de Jorge y damos paso al remate del foro. Sí, el nombre de certificado técnico de ocupación, que no sé de dónde salió, pero para mí dice todo. Certificado técnico de ocupación quiere decir que yo, supervisor técnico, certifico que esta edificación es adecuada para habitarla, ¿o no? Seguro. Y eso quiere decir que su red contra incendio funciona bien, que sus rutas de evacuación funcionan bien, que su estructura está bien, que sus elementos no estructurales del A9 están bien. O sea, lo que tiene que ver con seguridad humana es lo que estoy certificando que está bien.
No estoy certificando si la pintura está bonita o no. Pero, entonces, ¿qué? No verifico la red contra incendio, los sistemas Es que incendios, la ruta de hay evacuación no están en el alcance de la supervisión, pero sí tengo que certificarla. Es Jorge, complejo, para yo eso, sé que es muy complejo, pero deberíamos centrar mucho en qué puntos sí y qué puntos no. Instalaciones hidráulicas, no sé si estuvo de media o estuvo de 3/4, no, eso no sé, está bien colocado. Pero la red contra incendio, la bomba contra incendio, el sistema de detección de incendios, la ruta de evacuación, sí deberían ser de un alcance total en la supervisión. Tendremos que formar los supervisores para eso. también para eso están los cuerpos de bomberos, lo dice la norma claramente. Los cuerpos de bomberos, José Joaquín, yo sé que tenemos un desacuerdo porque José Joaquín dice que esas atribuciones se le retiraron a los cuerpos de bomberos. Todo lo contrario, siguen vigentes totalmente. Los cuerpos de bomberos deben revisar las instalaciones de incendios, deben revisar las bombas, deben revisar todo el funcionamiento perfecto de las instalaciones contra incendios. Entonces, Pero que los bomberos expidan el certificado técnico de ocupación, ¿o no? no, puede ser parte de lo que hace el supervisor técnico. ¿Sí? Lo que pasa es que el supervisor técnico no puede ser todo, un todero, ¿sí? Me parece que ahí, en ese punto, sí, se ha tratado de que el supervisor técnico asuma la responsabilidad de todos los otros profesionales que intervienen en los diseños, ¿sí? Y a mí me parece que, digamos, es como tratar de acaparar una cantidad de trabajo para lo cual hay otros especialistas que lo pueden hacer y mucho mejor. Perfecto. Si les parece, a Juan Gabriel, a Jorge, a Camilo, gracias por sus aportes. No por nada hablamos en la preparación de este foro de que este tema lo dejamos de último porque sabemos que es el más polémico, que es un tema que es mucho de largo y de ancho. Entonces, digamos que no descartamos que podamos hacer una actividad específica sobre el tema de una discusión adicional sobre este tema de elementos no estructurales. Atendiendo al tiempo que tenemos previsto para esto, ya estamos pasados unos 15 minutos. Quiero agradecerles a todos los panelistas por su tiempo, por su dedicación, por darle importancia a esta transferencia de información y de conocimiento. Gracias a todos los asistentes por haberse conectado. Como comenté hace un rato, tenemos más de 640 personas asistiendo, que decía, era un indicativo pues del interés sobre este tema, y pues esperamos poder contar no solamente con los panelistas, sino con todos ustedes en las futuras actividades que vamos a tener, entre ellas unas que nos parece muy importante que vamos a desarrollar el próximo jueves, dentro de un ciclo que estamos llamando de orientación del COVID-19. Es una conferencia que queremos plantear sobre la reactivación de la construcción de edificaciones en Colombia. Ustedes saben que ese tema se está barajando en este momento, que será sujeto a un decreto, y por eso nos pareció de la mayor importancia traer a uno de las personas responsables de las mayores constructoras de edificaciones de Colombia, que es Diego Prada de Pravic, para que nos cuente cuáles serían esas consideraciones que se deben tener en cuenta para la reactivación de una construcción de una edificación. Entonces, agradecerles a todos ustedes, a los panelistas, y le doy paso a Claudia Uribe para que nos dé las indicaciones finales del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a nuestros panelistas, a Sandra, a Carlos, Camilo, Jorge, José Joaquín y Juan Gabriel, que muy gentilmente han dispuesto su tiempo y sus conocimientos para hacer este foro. A nuestros asistentes también muchísimas gracias. Las presentaciones de hoy vamos a enviarlas, la presentación de hoy vamos a enviarla en formato PDF a quienes se inscribieron para asistir a este foro, y como les comentó Diego, por disposición del Gobierno Nacional, el sector edificador va a reiniciar labores el próximo 27 de abril. Y como apoyo en este propósito hemos programado la conferencia el jueves sobre la orientación del COVID 2019, reactivación de la construcción de edificaciones. Nuestro conferencista
Bautista Diego Prada, que es el gerente general de Pravic, nos va a dar su visión como ingeniero constructor que debe enfrentar la reactivación de sus obras y va a mostrar un panorama de la situación y ofrecer algunas herramientas que nos van a servir para retomar actividades ajustándonos a los requisitos y protocolos exigidos. Hoy van a recibir en sus correos la invitación para inscribirse o a partir de esta tarde pueden hacerlo a través de nuestra página web www.asocreto.org.co. Agradecemos a nuestro patrocinador Argos que hizo posible la ejecución de este foro y nos ha permitido usar su plataforma virtual. Igualmente, agradecemos el apoyo de la PETAR El Salitre, la CAR y el Banco Mundial que siempre están detrás de nuestras presentaciones apoyándonos. Vamos a dejar en pantalla un código QR, los invito a usarlo para acceder a nuestra encuesta de satisfacción y ahí mismo pueden sugerirnos temas que quieran revisar para próximas oportunidades. A ustedes, muchas gracias por su asistencia, a quienes lo hicieron a través de la plataforma Zoom y a aquellos que se conectaron por YouTube. Que tengan un feliz día, nos vemos el jueves en nuestra conferencia. Muchas gracias a todos los asistentes, panelistas y a Asocreto. Muchas gracias. Hasta luego.